Aleluya, aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Cristo Jesús. Aleluya. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, mis amados hermanos, que están en este lugar reunidos juntamente con nosotros, mis hermanos, familia, amigos en las redes sociales. Sean todos bienvenidos, como semana a semana nos hacemos presentes en este lugar para alabar, bendecir, glorificar el nombre del Señor y para esperar el consejo de la palabra que Dios tiene preparada para todos nosotros que estamos cada semana en este lugar y las personas que se conectan en las redes sociales también. Vamos a dar inicio a nuestro servicio poniéndonos en las manos del Señor, esperando que el Señor hable a cada uno de nosotros que nos hemos hecho presentes. Aleluya. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nuevamente, Señor amado, nos encontramos en este lugar agradecidos por las bendiciones que día a día en tu amor y en tu misericordia derramas en nuestros hogares y en nuestras vidas. Aleluya. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder estar en este lugar para escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas grandemente el día de hoy. Estamos necesitados de escuchar tu voz, de escuchar, Señor, lo que hoy tienes para nosotros, bendito Cristo Jesús. Por favor, prepáranos, Señor. Limpia, Señor, este lugar. Limpia nuestra vida, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Queremos recibir el consejo de tu palabra y aplicarlo en nuestro diario vivir. Bendícenos, Señor, por favor, bendice a nuestros hermanos en las redes sociales que se están esforzando y que se van a esforzar, los que se van a conectar más adelante. Que tú tengas, Señor, esa palabra que ellos están esperando, que ellos necesitan, Señor, de la misma manera para nosotros que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas el esfuerzo de cada uno, que tú fortalezcas nuestra fe. Conocemos perfectamente los tiempos que vivimos hoy en día y estamos, Señor, esperanzados en ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, en tus manos benditas santas nos encomendamos. Aleluya, Señor. Bendice este servicio, bendice nuestro hermano, nuestro pastor, que va a exponer el consejo de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable por medio de tu siervo. Que no sea el hombre, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Sigue derramando bendición en la vida de nuestro pastor Daniel Vázquez, para que él pueda seguir, Señor, dándonos esa palabra que proviene de ti, Señor, y poder continuar en este caminar para poder llegar a la meta, y esa meta eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo y te damos muchas gracias. Eres bienvenido, Padre. Eres bienvenido, Hijo. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alabado seas por siempre. Amén y amén.
Dios les bendiga. Mis amados hermanos, le damos el lugar a nuestro hermano Daniel, nuestro pastor Daniel Vázquez, que nos trae el consejo de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más, ¿verdad? A toda nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia en Cristo, a nuestros amigos, ¿verdad? Les damos también la bienvenida en este nuevo día, esperando que en esta mañana la palabra de Dios hable a sus corazones, hable a sus vidas, porque como cada semana lo digo, ¿verdad? Este propósito de que la palabra sea predicada a través de las redes sociales es para que ustedes ahí donde se encuentran reciban el consejo de Dios, aprendan del consejo de Dios, aprendamos todos, ¿verdad? Y así podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes, Iglesia de Jesucristo, donde quiera que te encuentres, amado hermano, hermana, amigo, familia, ¿verdad? Donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga. Hoy quiero dar un poco de información con respecto a la próxima semana, amados hermanos. La próxima semana se cambia la hora aquí en Estados Unidos. Y en México yo tengo entendido, para todos nuestros hermanos que viven en México, allá no hay cambio de hora, allá se mantiene la hora igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el cambio de hora aquí en Estados Unidos, aquí donde vivimos? Que la hora se retrasa. Ahorita, por ejemplo, aquí son las 10 de la mañana. La próxima semana serían las 9:10. Se va a ir para atrás una hora, el reloj se va a retrasar o se va a atrasar una hora. En México ahorita aproximadamente son las 9 de la mañana. Aquí son 2 horas, ¿verdad? Aquí son las 11 de la mañana, perdón, dije las 10 de la mañana, son las 11:10. Perdón, 11:10 de la mañana. Allá serían las 9:10, 9:12 aproximadamente. Entonces, hermanos en México, Iglesia de Jesucristo, Osana de San Vicente Palapa, hermana Chayo, Nava, hermanos que están ahí reunidos en la casa de nuestra hermana Rosario, Nava, la próxima semana lo que van a hacer es que van a tener que levantarse una horita más tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra va a empezar a ser transmitida una hora más tarde. En lugar de las 9 de la mañana van a ser las 10 de la mañana. A todos nuestros hermanos en México, a toda nuestra familia en México, porque sé que hay muchos hermanos que están mirándonos en México, ¿verdad? Cada semana. Entonces, la próxima semana se va a retrasar una hora. En lugar de las 9 de la mañana va a ser a las 10 de la mañana. Si es que no hay cambio de hora en México, que hasta donde yo entiendo no hay. Pero aquí sí. Entonces nosotros vamos a estar comenzando una hora más tarde el servicio aquí en el estado de Georgia. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí en Estados Unidos todo se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la hora cambia en todo el país, pero en México no. Entonces lo hago esto a su conocimiento para que no os vaya a llegar temprano y diga usted, bueno, no empieza el servicio allá nuestros hermanos en México, nuestra familia, nuestros amigos en México o en Centroamérica. No empieza el servicio. ¿Qué pasó? ¿Ya se irían con Cristo? ¿Qué pasaría con ellos? No, no se vayan a asustar, hermanos. Por aquí todavía, si Cristo no ha venido, vamos a estar ahí. Amén. Así es que Dios les bendiga nuevamente y les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. El título del mensaje en esta mañana es ¿por qué la condenación del ser humano, la condenación del hombre? San Juan capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos, versículos 17, 18 y 19. San Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ahora les voy a invitar a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo
5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición a su bendita y santa palabra. Gloria a Dios. Nos regresamos al libro de San Juan, capítulo 3. El versículo 17, como acabamos de leerlo, dice, porque Dios, o porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios se refiere, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Cuando Jesús está hablando a su Hijo, está hablando de él, ¿verdad? Miren, este ha sido un problema que existe en algunas religiones cuando hablan de Jesucristo. ¿Por qué ha sido un problema para ellos? Porque ellos no entienden los pasajes de la palabra de Dios cuando se refieren a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque nosotros todos sabemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad que sí? La palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. Alguna religión dice que María fue la madre de Dios. Y yo, ¿verdad? Entiendo hasta cierto punto que ellos no entiendan lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque Dios, como todos nosotros sabemos, Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios, por lo tanto, no tiene madre ni tuvo madre, en el buen sentido de la palabra. Entonces, Dios no tiene madre. Entonces, ella no puede ser la madre de Dios. Lo que María fue la madre de Jesucristo. Hombre. ¿Por qué era la madre de Jesucristo? Porque Jesucristo fue un hombre, fue un ser humano que vino bajo una obra milagrosa de parte del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso, este versículo comienza diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra religión dice que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Dice, porque Jesucristo, dice, es el Hijo de Dios. No han entendido que cuando está hablando del Hijo de Dios, está hablando del hombre, mas no del ser que ese hombre tenía dentro. Recordemos nosotros que todos los seres humanos estamos compuestos por 3 elementos. La palabra de Dios dice que Dios es uno, pero Dios se manifiesta de 3 formas y lo conocemos como el Dios Trino o la Trinidad de Dios. Dios se manifiesta al ser humano, al hombre específicamente, no a las criaturas que viven en los cielos, sino al hombre. Él se manifiesta al hombre como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? Amén. Así es como se manifiesta Dios. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Cuando habla de imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el hombre también fue creado bajo 3 elementos o por 3 elementos, que son espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién lo dice? Lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo también. Nosotros somos criaturas tripartitas. Somos compuestos de 3 elementos. El cuerpo es que en el momento en que salga el ser interno, que se llama alma y se llama espíritu, cuando salga el alma del ser humano, este cuerpo lo que hace se desvanece y ya queda inerte y ya queda muerto.
Ya no sirve para nada, ya no se puede mover, ya no se puede caminar. ¿Por qué? Porque se le salió el ser que tenía dentro, el que le daba vida, que es el alma del ser humano. Al salirse el alma, entonces el cuerpo se desvanece y por lo tanto ya el muerto no sabe nada. Así lo dice Eclesiastés. El muerto no sabe nada. ¿Por qué? Porque ya salió el que le daba vida, el que lo hace hablar, el que lo hace mirar, el que lo hace oír, el que lo hace sentir. Ese ser ya salió, ya no está en él. ¿A dónde está ese ser? Ese ser ya está en el lugar que él mismo preparó aquí en la tierra. Pero Dios ha preparado algo para ese ser para que cuando llegue el momento de su salida, ese ser tenga el camino a seguir. Y ese camino se llama Cristo. Por eso comenzamos leyendo, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué cosa quiere decir el versículo 17 del Evangelio de San Juan? Que el mundo, que el ser humano está perdido. Todo el ser humano está perdido. Entonces, Él no vino a condenarnos. Él no vino a condenar a la humanidad porque la humanidad ya está condenada. ¿En dónde comienza la condenación del ser humano? La condenación del ser humano comienza cuando la persona, cuando el niño, cuando la niña ya empieza a practicar el pecado, cuando ya comienza a conocer lo que es malo y lo que es bueno, cuando él ya sabe definir entre lo malo y lo bueno. Es ahí cuando comienza a manifestarse el pecado del hombre. Es ahí cuando el ser humano ya comienza a tener que dar cuentas delante de Dios. Pero antes de que el niño o la niña tenga conocimiento de lo que es el pecado, antes de que el niño o la niña tenga el conocimiento de practicar lo que es malo, de practicar lo que es pecado, entonces antes ese niño vive en inocencia, esa niña vive en inocencia todavía. Aunque ya traen sus genes la raíz del pecado. ¿Por qué? Porque solamente está esperando el momento en que ese pecado va a comenzar a manifestarse en ese niño o en esa niña. Pero ya está dentro ese pecado. Es como un arbolito que está plantado en el invierno. Cuando la primavera llega, empieza a sacar sus hojitas. Pero mientras no está la primavera, mientras está el invierno, solamente es una vara seca. Pero es un árbol, ahí está. Pero no tiene hojas, mucho menos frutos. Pero cuando llega la primavera, empieza a sacar sus retoñitos, empieza a salir la hojita, la hojita. Es lo mismo lo que pasa con un ser humano. El niño no empieza a practicar el pecado hasta que ya empieza a tener conocimiento y entendimiento. Aunque desde un principio, lo he dicho en más de una ocasión, el niño desde pequeño hace berrinches, ¿verdad que sí? Sí es. Entonces ahí miramos claramente que ese niño ya tiene el gen del pecado dentro de sí, pero todavía no entiende lo que es pecado, lo que es malo y lo que es bueno. Todavía no entiende. Y por eso es que Dios les ha dado tutores, que somos nosotros, para que los vayamos instruyendo entre lo que es bueno y lo que es malo, para que no vengan a la práctica de lo malo. Pero bueno, viene Dios y dice, ¿a qué vino Jesús? Vino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado. Vuelvo a repetir. Todos nosotros vivimos en la condenación. Todo el ser humano. Pero para eso es que Dios envía a su Hijo para salvarnos. Gloria a Dios. Para quitarnos esa condenación en la cual nosotros habíamos caído o habíamos estado. Esa condenación que nos separa de Dios. Esa condenación que nos lleva a una eternidad perdida, a una eternidad de perdición, a una eternidad de oscuridad, a una eternidad de dolor y de sufrimiento. Así es como lo dice la palabra de Dios.
Pero para eso envía Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos decir libremente, si yo muero hoy, si nosotros morimos hoy, lo que nos espera, lo que dice Pablo, es una corona de justicia, la cual el Señor nos va a dar en el día de su manifestación gloriosa delante de nosotros. Amén. Señor, gracias, Señor. Pero mientras tanto, estamos caminando, luchando cada día en contra de ese pecado que nos asedia, que nos mantiene al acecho, que quiere de alguna o de otra forma sacarnos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocimos al Salvador, ya conocimos al Redentor, ya conocimos al que nos libra, al que pagó el precio por ese pecado que nosotros veníamos arrastrando desde que comenzamos a practicarlo. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, Cristo no va a condenar a nadie. Dios no va a condenar a nadie, porque el hombre en sí ya está condenado. El hombre ya está condenado. Entonces, cuando nosotros analizamos esta porción de la palabra, miren, es como, por ejemplo, un barco que se queda averiado en alta mar. Cuando un barco se descompone en alta mar, ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿O qué es lo que hace la empresa o el país o la ciudad o el dueño del barco, verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es pedir auxilio. ¿Para qué? Para que vayan y rescaten a todos los que están dentro de ese barco. ¿Por qué? Porque el barco se averió y no hay manera de componerlo a menos que lo traigan a tierra. El ser humano se encuentra en la misma posición que un barco averiado aquí en esta tierra, y que la única forma de que ese barco lo pueda sacar de ese lugar de medio del mar para que no se muera, para que no se ahogue, para que no se voltee, es que manden rescatistas a sacarlos y traerlos a tierra firme. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta porción de la palabra. Para eso vino Jesús, para salvarnos. Para eso vino Jesús, para quitarnos esa condenación que nos estaba llevando a la muerte, a la perdición eterna. Para eso envía el Padre a su Hijo Jesús. Él no vino para condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él y únicamente por Él. Por nadie más puede ser salvo, sino solamente por Jesucristo. Amén. El versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree, el que rehúsa creer en Él, no va a ser condenado. No va a ser condenado. Ya es condenado. ¿Por qué ya es condenado? Porque no ha creído en el Salvador, no ha creído en el Redentor, no ha creído en el único que puede salvarlo. El que en Él cree no es condenado, ya es libre de esa condenación. El que en Él cree ya ha sido libertado para que no vaya a ese lugar de perdición eterna. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no aceptó el único medio de salvación. Aleluya, amén. No lo aceptó. Es como, vuelvo a poner ese ejemplo, es como que si llegara el barco rescatista a sacar aquel crucero que lleva miles de seres humanos en medio de alta mar, y aquí el ser humano que dice, no, yo no, ya, déjenme aquí, no, a mí no me importa, aquí hasta que compongan el barco ya no se va a componer, el barco se va a hundir, porque no hay forma de componerlo. Entonces, métete al barco, salva tu vida, sálvate. No me interesa, yo sé que va a salir tarde y que temprano va a salir. Y ahí se queda, y ¿qué es lo que pasa? Al rato vienen las olas, viene una tormenta, vuelca el barco y termina muriendo. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Entonces, al no aceptar a Jesucristo como un Salvador, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que tarde que temprano nos vamos a perder. Así es. ¿Verdad que sí? Por eso dice, el que en Él cree
no es condenado, ya fue libre de la condenación. Pero el que rehúsa creer en él, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, aquí cuando está hablando el Señor Jesucristo, la luz vino al mundo. La condenación es porque la luz ya vino al mundo. Pero los hombres no aceptaron la luz, sino que amaron. No solamente se quedaron. Usted sabe lo que es amar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que es amor? Yo creo que todo ser humano conoce lo que es el amor, ¿verdad? Yo no creo que haya alguien que no conozca lo que es el amor. Puede ser un amor filial, ¿verdad? Amor carnal. No, el amor egos no. El amor filial, ¿verdad? El amor familiar. Pero sí, porque hay muchos que nunca se casaron, muchas mujeres que nunca se casaron, que no tuvieron novios, que no tuvieron novias, y así se murieron vírgenes. Entonces ellos no conocieron lo que es el amor, ¿cómo se llama ese amor? No filial, sino el amor, eros, ¿verdad? Gracias, hermano, el amor eros. Ellos no conocieron el amor eros, pero sí conocieron el amor filial, el amor del padre, el amor de hermanos, el amor de hermanas, ¿verdad? No de hijos porque no tuvieron. Pero bueno, ¿quién no conoció el amor? Entonces dice, ellos amaron más las tinieblas. Tengo un poco de calor, amados hermanos, perdónenme. Voy a tener que quitarme este saco. Toma, por favor. Gracias. Gracias. Amados hermanos, ellos amaron más las tinieblas. ¿Cuánta gente, mire yo, de una forma irresponsable he escuchado que dicen, si me voy al infierno, ¿qué importa? No voy a ser el único. Ahí va a haber muchos más. Ahí van a estar todos mis amigos. Por ahí decía un hombre, artista, ¿verdad? Por ahí. Dice, es lo que decía él. Ahí van a estar todos mis amigos. Dice, ahí nos vamos a ver. Yo digo, qué irresponsabilidad tan grande del ser humano que no entienda la magnitud de lo que eso simboliza, de lo que eso significa. Si aquí con una enfermedad que nos pegó el COVID y miren cómo estábamos. Estábamos muriéndonos poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Por una simple enfermedad. Trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo martirio. Y no solamente al que lo padecía, sino a toda la familia. Imagínense si una enfermedad ocasionó tanto daño al ser humano, ¿qué no irá a hacer? Estar en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque Jesucristo así describe el infierno. Así describe el lago de fuego como un lugar de dolor, de sufrimiento. Pero muchos dicen, ahí van a estar todos, decía ese hombre, ahí van a estar todos mis amigos. Entonces, a mí no me preocupa eso. Porque ahí voy a estar con ellos, vamos a echar parranda. Van a echar parranda ahí. Usted podría estar echando parranda cuando se está incendiando este edificio, cuando se está quemando todo y nosotros estamos quemándonos junto con él. ¿Usted cree que va a echar parranda? Pero lo dicen de una forma irresponsable, de una forma ignorante, inconsciente. No saben lo que eso simboliza. Por eso es que viene Dios y a través del Señor Jesucristo, Él dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Dios conoce el dolor y el sufrimiento que al hombre pecador le espera. Aquí está hablando el Señor de lo que hicieron los religiosos de su época. La luz vino a ellos, pero ellos la rechazaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas, amaban más su ser humano, su ego, su egocentrismo, su egolatría. Se amaban más ellos mismos que a lo que Dios estaba haciendo por ellos.
Señor, aleluya, bendito eres. Por eso dice Jesús, dice, pero amaron más, dice, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando de gente religiosa, no está hablando de gente perdida, está hablando de aquellos fariseos. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, aquí dice San Juan también, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No le recibieron. Aquí mismo San Juan en el capítulo 9, en el capítulo 10, habla, dice que Él era la luz del mundo. El que está, dice, el que camina conmigo, no andará en oscuridad, sino que no andará en tinieblas, no andará perdido. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. ¿Cómo está el ser humano ahora? ¿Cuántos de nuestros hermanos, cuántos de nuestras familias están perdidas? Primos, tíos, sobrinos. ¿Cuántos se están poniendo por encima de lo que la palabra de Dios dice a su religión, a su pecado y a su maldad? Y están haciendo caso omiso de lo que estamos predicando nosotros, cuando estamos tratando de llevarles ese mensaje de Dios que los va a librar de la condenación eterna para llevarlos a la vida eterna delante de Dios, a la gloria, al cielo, allá con nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aman más las tinieblas, aman más el pecado. ¿Cuánto religioso hoy en día conoce la palabra de Dios? Sabe que lo que están haciendo, lo están haciendo mal, mas sin embargo no quieren dar su brazo a torcer, no quieren arrepentirse de eso. ¿Por qué? Porque está por encima de la palabra de Dios sus deseos pecaminosos, mundanos, igual que la de los fariseos. Bendito eres, Señor, aleluya. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo está el hombre hoy en día? Le estamos predicando el amor, el perdón de Dios. Le estamos predicando la voluntad de Dios, que Él no quiere que ninguno, que nadie se pierda. Él no quiere que nadie vaya a la condenación eterna. Vuelvo a repetir, porque Él no está llevando a nadie. Por ahí algunos religiosos que me he topado, que han venido a tocar la puerta aquí a mi casa, me han dicho, oigan, pero si todos somos hijos de Dios, ¿cómo ustedes están predicando que se van a ir al infierno? ¿Acaso usted pondría a uno de sus hijos, lo pondría en una fogata? Dice, lo metería ahí y lo tendría ahí hasta que se muriera, dice. ¿Usted haría eso, dice, con sus hijos? Entonces, ¿cómo se pone usted a pensar que Dios, si la Biblia dice que Dios es bueno, cómo se pone a pensar que Dios va a mandar a sus hijos al infierno? Digo, qué tonto y qué ignorante. Porque Dios no va a enviar a ninguno de sus hijos al infierno ni al lago de fuego. Lo que Dios va a hacer con sus hijos, que los va a llevar a un lugar privilegiado. Lo que Dios hace con sus hijos es que los va a llevar a un lugar de gozo, de alegría, de felicidad, a un lugar eterno donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimiento. Los que se van a ir al infierno o al lago de fuego son los que están condenados, los que rechazaron al único Salvador, los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre la creación de Dios y los hijos de Dios, que no es lo mismo. Una cosa es que el hombre sea la creación de Dios, sean criaturas de Dios, y otra cosa es que sean hijos de Dios. Hay una diferencia abismal, y esa diferencia lo está enseñando el apóstol Juan. Aquí no nos está diciendo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo.
a lo cual ellos están rechazándolo. Sí, señora. Ellos lo rechazan, aunque se llaman cristianos, están rechazándolo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que Jesucristo no era lo que la palabra de Dios dice. Dice el apóstol Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él, el verbo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado, hubiera sido creado sin Él. Amén, amén. Viene Apocalipsis y dice, el que vino y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, y lo están negando. ¿Cómo van a encontrar la salvación si están rechazando al único que les puede dar la salvación? ¿Cómo vamos a ser salvos si rechazamos al único que nos puede dar la salvación? Bajo ninguna circunstancia. Porque no hay otro nombre dado bajo los cielos, dice, que pueda salvar al hombre, a la humanidad. No hay otro nombre sino Cristo Jesús. Él es el único Salvador del mundo. Esta es la condenación que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Hermanos, hay algunos que dicen por ahí, yo me recuerdo, yo tengo muchos años en el Evangelio, ustedes saben. Y me he topado con algunos compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, que me decían, en más de una ocasión, me dijeron esto. ¿Sabes una cosa? Pues yo ahorita estoy joven, ya que esté viejo, entonces a lo mejor ya voy a una iglesia. Ahorita no me interesa. Ahorita lo que quiero es mujeres, cerveza, bailes, fiestas. Amaron más las tinieblas. Aman más las tinieblas. Yo les he contado mi testimonio. Yo me vine a convertir al Señor cuando tenía 20 años, entre 19 y 20 años aproximadamente. Fue cuando yo conocí a Jesús. Yo era un jovencito. Yo no era un viejo. Ahora ya pasaron los años. Y no les voy a decir que la tengo para qué, para que no se vayan a burlar de mí. Pero yo ya estoy maduro, estoy madurito, ¿verdad? Por favor, no me van a confundir con el presidente de Venezuela, ¿eh? No. Dios me libre y me guarde. No. Rechazo, renuncio y reaprendo. No. Madurito en el buen término, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, hermanos, yo conocí al Señor cuando era un jovencito. Era un jovencito. Y desde entonces yo he amado al Señor. Claro que sí. No era un viejo. ¿Por qué? Porque para venir a Dios no es necesario ser viejo, ¿verdad? Y no me arrepiento, sino al contrario, bendigo a Dios. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, si volviera a nacer, yo quisiera nacer en un hogar como en el que yo nací, donde mi madre me inculcó el temor a Dios. A su manera, pero me inculcó el temor de Dios, nos inculcó el temor a Dios. Y siempre vivimos con eso. Yo sí, toda mi familia, mis hermanos, los que son de mi edad, menores que yo, mi hermano del mundo, mi hermano David, Karina, Abimael, ¿verdad? Mis hermanos, todos ellos vinieron al conocimiento de Dios a través de mi madre, a través de mi padre, ¿verdad? Mi padrastro. Vinimos al conocimiento de Dios. Y yo si volviera a hacer, digo, Señor, quisiera volver a hacer en un lugar donde sea tu nombre glorificado, donde seas tú el centro de ese hogar. ¿Por qué? Porque a mí el pecado no me interesa si tengo a Dios conmigo, porque no necesito del pecado. ¿Por qué? Porque ese ser que vive dentro de mí, ese ser que mora dentro de ustedes, que se llama Espíritu Santo de Dios, llena el vacío que antes lo llenaba el pecado. Así es, amén. Pero cuánta de la gente no entiende que la única forma de evitar tanto dolor, tanto sufrimiento, es que vengan a un arrepentimiento genuino delante de Dios, en contra de esas prácticas que toda su vida han estado tan sabrosas como están las cervezas. Los corridos, esos perrones que, mira nada más, ¿verdad? La fusca. O sea, el hombre ama más las tinieblas, aborrecen la luz, dice la palabra. ¿Por qué la aborrecen? Porque sus obras son malas.
y no quieren venir, pero cuando uno es sincero, cuando uno verdaderamente quiere buscar a Dios, amados hermanos, uno se da en espíritu, alma y cuerpo, uno no pone trabas. Usted no va a poner límites, sino que usted se va a dar con todo. Señor, he de aquí. ¿Qué quieres que haga? Ese es el hombre, esa es la mujer que verdaderamente ha tenido una conversión, un arrepentimiento genuino, que está esto por encima de todo lo demás. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todo lo que hace, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, ¿qué cosa quiere decir? Todo aquel que aborrece la luz. ¿Saben lo que es aborrecer, verdad? Ya se los dije la semana pasada. Aborrecer es odiar, detestar, ¿verdad? Aborrece la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Para qué? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Verdades malas. Las buenas sí nos gusta, ¿verdad? ¡Ay, qué hombre tan guapo! ¡Qué mujer tan hermosa! Una verdad, ¿verdad? Que la mujer es hermosa. ¿No ¿A poco le incomoda a alguien que le digan eso? ¿Verdad? ¡Ay, qué inteligente ese señor! ¡Ay, ese hombre! Mira nada más, qué caballero, cómo se mira ese hombre. Esa señora, mire, qué elegante, qué elegancia de persona. ¿A quién le molesta eso? ¿Verdad? Pero cuando le dicen, ¡sí! Si tan solo conociera su vida de ese hipócrita. Yes. Si tan solo conocieran tu vida, hipócrita, ¿qué es lo que hace usted? ¿Verdad? Luego se prepara. ¿Para qué? Para defenderse. ¿Por qué? Le están diciendo una verdad, pero se ofende. Pero es una verdad. Si me están diciendo esa verdad y me ofendo. No es ustedes, hermanos, por favor. No es ustedes, hermanos. Solamente es un ejemplo, ¿verdad? Se ofende cuando uno le dicen eso y sabiendo que es una realidad, que es una verdad. No nos gusta. Entonces dice la palabra, para que sus malas obras no sean reprendidas. ¿Qué era lo que le decía Jesús a los religiosos de su época? No les decía sepulcros blanqueados. Así es, amén. Por fuera tienen un traje, se ven hermosos y elegantes, pero por dentro están podridos. Es como una tumba de muerto lleno de gusanos. Están podridos. Así es. Se los decía el Señor. Y crujían sus dientes en contra de él. Y se molestaban. ¿Por qué? Porque les decían sus verdades. Aleluya. ¿Verdad? ¿A quién le gusta que le digan esas verdades? Pero eso es lo que dice la Biblia. No quieren venir a la luz para que no les diga sus verdades, pero nosotros por la gracia y la misericordia de Dios hemos entendido que todo eso nos estaba llevando a la perdición eterna, a la corrupción eterna, pero para eso vino Cristo, para libertarnos de esa condenación y llevarnos a la luz gloriosa, llevarnos a la eternidad. Por eso es que nosotros cada día tenemos que ir con mucho cuidado mientras estamos caminando en esos senderos donde hay tropiezos, donde hay tanta maldad. Tenemos que tener mucha precaución en la forma como nos conducimos en medio de este mundo en el cual estamos metidos. Gloria a Dios. Entonces, la condenación, dice Romanos, entró por un hombre, ¿verdad? Por un hombre entró la condenación. Es lo que vamos a leer en Romanos 5:12, ¿verdad? Dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, ¿verdad? O entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, Víctor. Sí, Señor, aleluya. O sea, ¿quién tiene excusa? ¿Quién puede decir, yo no soy pecador? ¿Quién puede decir, yo no tengo por qué ser condenado? Miren, la justicia terrenal, la justicia literal, en cualquier país donde nosotros vivamos, no condena, difícilmente va a condenar, que hay excepciones, pero difícilmente va a condenar a un ser sabiendo que es inocente. A menos que el juez, ¿verdad? Especialmente en América Latina. A menos que el juez tenga algo contra esa persona,
la va a condenar sabiendo que es inocente. Pero si él sabe que es inocente, él no la va a condenar. ¿Por qué? Porque es inocente. Entonces, ¿a quién se condena? Se condena al culpable. Entonces, por eso viene Dios y dice, él vino, dice, él envió a su hijo, no para condenar. ¿Por qué? Porque el hombre ya está condenado por su pecado. Ya está condenado, pero él vino a librarnos de esa condenación. Él nos vino a librar de esa condenación que nos estaba llevando a la separación de Dios. ¿Cuántos millones de seres humanos hoy en día no les interesa lo que se trata de Dios? No les interesa para nada la voluntad de Dios, porque no se han puesto a pensar que su vida es una vida efímera, que su vida es una vida pasajera, que su vida es una vida que en cualquier momento se va a morir, y cuando él se muera, él o ella se va a enfrentar, va a estar frente a frente delante de Dios para darle cuentas, dice la Biblia en el libro de Hebreos, para darle cuenta de lo que hicieron mientras estuvieron en este cuerpo. No se ponen a pensar en eso, pero para eso vino Jesús, para librar de ese pecado, para librar de esa culpabilidad, para librar de esa condenación al hombre, a la mujer. ¿Para qué? Para que esa persona no sea condenada, y que cuando llegue delante de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios le diga: bienvenido siervo, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. No analizan eso. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero el pecado entró por un hombre, y así él por ese hombre que se llamó Adán. Vuelvo a repetir, capítulo 3 del libro de Génesis. Adán viene y peca. Y como Adán pecó, entonces nosotros venimos arrastrando los genes de Adán. Venimos arrastrando los genes de Adán, los genes pecaminosos, y por eso es que nosotros, el ser humano, se condenó a sí mismo por la desobediencia a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Redentor y el Salvador del mundo, para librarte, para perdonarte, para quitarte esa culpabilidad, para que tú no seas culpable, para que no haya un juicio contra ti, para que no haya un juicio contra nosotros, para que no se abra ese juicio. Para eso vino Cristo. ¿De qué serviría tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿De qué serviría que Dios mismo haya dejado su trono de gloria para venir a tomar forma de hombre, a sufrir por sus mismas criaturas, a ser atormentado por su creación? ¿De qué sirve si es que nosotros no aceptamos, no tomamos, no creemos en lo que estamos escuchando, en lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a la humanidad si no cree? No le va a servir de nada. Pero ¿a quién es a quien le sirve? A quien le sirve es a los que hemos creído, a ti, a tú que estás detrás de ese teléfono, tú que estás detrás de esa pantalla, a ti que has creído lo que estamos predicando. Tú estás libre de esa condenación. ¿Por qué? Porque Cristo tu Salvador, Jesucristo tu Señor, Él te ha librado de esa condenación eterna. ¿Por qué te ha librado? Porque Él ya pagó el precio. Él murió en tu lugar. Él murió en lugar de nosotros, el lugar que nos correspondía a nosotros ir a pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, lo tomó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos pasar por todo esto. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora entonces, amados hermanos? Lo único que tienes que hacer es cree y arrepiéntete de tu pecado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios, cuando Pedro empezó a predicar, dice que miles, creo que fueron 7,000 judíos,
Dice, miles estaban escuchándolo. Y cuando escucharon la predicación de lo que estamos predicando hoy, él estaba predicando de Jesucristo. Dice que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungir? Se sintieron culpables. Entendieron su culpabilidad. Dice, y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta de Pedro fue, arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse de su pecado y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. Así lo dice San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer y bautizarse, hermano, pastor, hermano Daniel, a mí me bautizaron cuando era un bebé. No, a ti no te bautizaron, a ti solamente te remojaron la cabeza, la cholla. No te bautizaron. ¿Por qué? Porque el bautismo, de acuerdo a la palabra de Dios, es que sea sumergido. No es rociado, es sumergir. Bautismo es sumergirse, tal como lo hizo Jesús a la edad de 30 años. A los 30 años Jesús fue bautizado por San Juan el Bautista en el río Jordán. A él lo bautizaron, lo zambutieron bajo el río y lo sacaron. Ese es el bautismo del cual habla la Biblia. No del otro, no de remojarte la cabeza. No, ese no es bautismo. El bautismo es ese, inmersión total. Entonces, hay que creer, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Y eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio de tu pecado, de nuestro pecado y de nuestra maldad. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Cada día, amados hermanos, fijémonos cómo vamos caminando, sin hipocresía, sin mentiras, sin falsedades. Caminemos delante de Dios tal como Dios quiere que caminamos. Seamos genuinos, seamos verdaderos y seamos fieles a Dios. Es todo lo que tenemos que hacer y eso no es costoso. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda cada día, que cuando hacemos algo malo, inmediatamente viene y nos dice, hiciste mal. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y vuélvete de ese pecado. Que Dios les bendiga, amados hermanos, familia, amigos. Hasta la próxima con el favor de Dios. Que Dios les bendiga. Le doy lugar a mi hermano Mundo para que nos despida y así puedan estar contentos con su familia. Bendiciones, Iglesia de San Vicente Palapa, a Odila Valladares en California, ¿verdad? Y a todos nuestros hermanos que nos miran en México y Estados Unidos. Bendiciones. Adelante, amado hermano. Dios les bendiga. Aleluya. El micrófono. Bendito sea el Señor, bendita su santa palabra. Preciosa palabra. Precioso mensaje también. Cada domingo, bendito sea el Señor, que el Señor es bueno. Dice, Señor bendito, esta mosca del diablo me anda molestando. Aleluya. ¿Verdad? Pero cada domingo los consejos, la palabra que es expuesta es preciosa porque, aleluya, no viene del hombre, viene directamente del Señor. Bendito sea Dios por su palabra, porque cada domingo los mensajes son preciosos. Nos habla para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos andar en rectitud, pero honestamente, pues muchas de las veces cuando no nos agarramos de la mano del Señor, nos cuesta mucho trabajo, es muy difícil andar en rectitud. Pero si tú clamas a Dios día a día, no es tan complicado. Solamente se nos complica la situación porque el de afuera no descansa. Nos anda acechando en todo momento. Pero bendito sea Dios que el Señor está también ahí al pendiente nuestro. El Espíritu Santo nos anda redarguyendo en todo momento, siempre y cuando no demos cavidad, ¿verdad? Porque si abrimos puerta, abrimos ventana, estamos perdidos. Así es que, mis amados hermanos, no den cavidad al diablo, que Jesús lo reprenda. Aleluya. Gloria a Dios.
Vamos a retirarnos de este lugar. Vámonos a nuestros hogares. Iniciamos nueva semana. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor porque el mundo está muy contaminado y muy peligroso y solamente la misericordia de Dios nos puede guardar de toda esta maldad que hay. Así es que, mis amados hermanos, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias por esta bendición de estar reunidos aquí escuchando el consejo de tu palabra que fue expuesta por tu siervo el día de hoy, Señor. Muchas gracias te damos. Qué precioso mensaje. Ahora, Señor, te pedimos que tú, Señor, seas con nosotros, que no olvidemos lo que hemos escuchado, que lo profundicemos, que lo analicemos y sea aplicable en nuestra vida, Señor, que lo podamos tomar para poder, Señor, continuar caminando en santidad, caminando en rectitud, Padre bendito. Muchas gracias por el consejo de tu palabra el día de hoy. Nos vamos a retirar de este lugar, iniciando nueva semana, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos cubras, nos guardes. Cúbrenos, Señor amado, como la gallina cuida y cubre a sus polluelos. Señor, así, Señor, cúbrenos a nosotros de toda esta contaminación, de toda esta maldad, de todas estas pestes que invaden este mundo entero, pero principalmente de todo ataque del enemigo, Señor. Guárdanos en santidad, apartados del pecado, por favor, en el nombre de Jesús. Nos vamos a nuestro hogar. Queremos irnos con tu paz. Llévanos con tu paz, con tu amor, con tu misericordia, pidiéndote, Señor, que seas con nosotros en nuestros lugares de trabajo, que seas con nuestras familias en sus hogares, que seas con nuestros hijos, nuestros nietos en las escuelas, que hay tanta maldad también, Señor. Cúbrelo, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos benditas nos encomendamos, Padre, esperando, Señor, en ti solamente. Gracias nuevamente te damos. Llévanos con felicidad. Guárdanos de todo accidente en el camino. Si tu voluntad es que estemos en vida, la próxima semana estaremos nuevamente aquí, Padre, alabándote, bendiciendo tu nombre y esperando el consejo que tú tienes preparado para cada uno de los que nos hagamos presentes. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, damos honra y gloria desde hoy y por siempre. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios, amén. Bendiciones.